que se tienen para la expresión. El tiempo restante es el tiempo para cerrar, que tiene Gabriel Cuadri, de 1 minuto con 38 segundos. 1:38 segundos, perdón. Gracias, Javier. Bueno, la eficacia de gobierno se mide en buena medida por la calidad de la educación. Y aquí en México el federalismo también ha fallado rotundamente. Tenemos estados con una calidad de la educación razonablemente buena, como es el caso de Aguascalientes, como es el caso de Chihuahua, de Baja California y de Nuevo León. También tenemos estados donde la calidad de la educación es realmente mala, es muy baja, como Guerrero, como Oaxaca, como muchas zonas de Michoacán y como Chiapas. Ahí hemos visto cómo grupos de maestros disidentes y radicales bloquean las autopistas, cómo dejan a los niños sin clases, cómo hacen que quiebren negocios y pierdan sus empleos muchos trabajadores, empobreciendo todavía más a la población. Me parece que aquí el gobierno ha fallado profundamente en su política educativa. Nos oponemos a estas manifestaciones de los maestros irresponsables y radicales. Yo propongo una nueva visión del federalismo educativo, propongo una nueva política educativa que cierre la brecha que existe entre Nuevo León y Aguascalientes, por ejemplo, y Guerrero y Oaxaca por el otro lado. Propongo que los niños de Guerrero y de Oaxaca reciban la misma calidad de la educación. Propongo que sus maestros se evalúen universalmente. Propongo que haya escuelas de tiempo completo. Propongo que las escuelas normales sean escuelas de la primera calidad, como las facultades de las mejores universidades de México. En fin, propongo que los niños de todo el país reciban una educación con la mejor calidad posible, independientemente del estado en que vivan. Gracias, Gabriel Cuadri. Pasamos al segundo tema de este debate. Es el siguiente: México en el mundo. Esta temática puede abarcar, se sugieren, los siguientes subtemas: principios de política exterior, la relación con América del Norte, liderazgo de México en América Latina, migrantes Centroamérica, migrantes mexicanos hacia Estados Unidos y libre comercio. Le quiero recordar que en este bloque temático, inicia Andrés Manuel López Obrador y lo cierra el señor Enrique Peña Nieto. Adelante, Andrés Manuel. El gobierno que voy a encabezar mantendrá buenas relaciones con todos los pueblos y los gobiernos del mundo. En particular, vamos a tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Las razones son obvias. Hay millones de mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos. Compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros y también es nuestra principal actividad o relación económica la que tenemos con los Estados Unidos. Vamos a convencer a las autoridades estadounidenses de que debemos de llevar una relación fincada fundamentalmente en el desarrollo, cooperación para el desarrollo, no cooperación militar, porque de esta manera, si hay crecimiento en México, si hay empleos en México, vamos a temperar el fenómeno migratorio y también vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Vamos también, en la agenda que voy a presentar al gobierno de Estados Unidos, a tratar el tema de la reforma migratoria, para que no se siga persiguiendo a nuestros paisanos, que no haya racias, que no haya maltrato, que no haya racismo, que no se piense que se va a resolver el problema con muros militarizando la frontera. Vamos a convencerlos. Pero también quiero decir que la mejor política exterior en los tiempos actuales, dadas las circunstancias, es la interior. Tenemos que atender los asuntos nuestros. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Para que nos respeten afuera, tenemos que resolver nuestros problemas. Por eso insisto que tiene que haber crecimiento, que tiene que haber empleo, que tiene que haber bienestar. Así vamos a cambiar la mala imagen que desgraciadamente tiene nuestro país en la actualidad en el mundo. De esta manera queremos mantener relaciones con todos los gobiernos de la tierra, con todos los gobiernos del mundo. Eso es lo que yo propongo. Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina.
En este bloque quiero dirigirme directamente a las comunidades de mexicanos en los Estados Unidos. Ustedes y yo nos conocemos. He caminado la villita al lado de ustedes. He caminado sus negocios en Los Ángeles, en California y también en Nueva York. Conozco el esfuerzo extraordinario y por eso me he comprometido a abrir una subsecretaría para el migrante en la Cancillería, encabezada, por supuesto, por uno de ustedes. Vamos a fortalecer el programa de remesas comunitarias 3x1 y vamos también a lograr que todo lo que recaudan los consulados pueda quedarse para beneficio de la comunidad. También me comprometo con ustedes a tener los mejores abogados que los puedan defender. Rechazo categóricamente la criminalización de los mexicanos en los Estados Unidos. Ustedes y yo seguiremos adelante. Y como vino a decir recientemente un líder migrante que ya traía su boleta y la firmó delante de todos. Hace 15 años, cuando me fui de México, no había créditos para coches ni para viviendas. Hoy regreso y refrendo mi voto por este proyecto de estabilidad económica y de seguridad, porque hoy en mi pueblo ya hay créditos para coches, porque hoy la gente ya puede tener una vivienda. Este es mi compromiso con ustedes, que nos conocemos bien y hemos trabajado juntos. Gracias, Josefina Vázquez Mota. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. Gracias, Javier. Todos sabemos que México perdió su liderazgo en el mundo en las últimas décadas. Todos sabemos que México perdió esa pisada fuerte que tenía en años anteriores, cuando yo era joven, por ejemplo. Necesitamos que los mexicanos vuelvan a sentirse orgullosos de ser mexicanos, tanto en México como en el extranjero. México necesita retomar su vocación de potencia emergente. Necesita tener principios y objetivos claros de política exterior. Necesitamos saber qué queremos en la arena multilateral, qué queremos con respecto a otras naciones. México no puede seguir siendo simplemente el salón de fiestas México, donde organizamos eventos muy bonitos, muy lucidores, donde todo el mundo se va muy contento, pero nunca supimos México en realidad qué quería. Creo que esto es un grave error y hay que corregirlo. México como potencia emergente. Ahora, tampoco tenemos política con respecto a China. ¿Qué queremos con China? ¿México quiere un tratado de libre comercio con China? México no lo sabe. China es la potencia emergente, será pronto la primera economía del mundo. Necesitamos un acuerdo, propongo que tengamos un acuerdo económico con China para promover la transferencia tecnológica, la inversión extranjera y además para promover que las empresas mexicanas exporten a China, donde hay 1.300 millones de consumidores, y que México se convierta en una plataforma de exportación hacia los Estados Unidos. Ahora, siendo el tema de China tan importante, yo le pregunto otra vez, a ver si me contestan, a mis colegas candidatos, si estarían de acuerdo, Josefina, Enrique, Andrés Manuel, de que tuviéramos un tratado de libre comercio con China. Creo que los ciudadanos merecemos que nos respondan esta pregunta. Gracias, Gabriel Cuadri. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Javier. México ha perdido liderazgo en el mundo. México dejó de ser esa voz que diera orgullo a los mexicanos por convocar a los de otros países a acuerdos internacionales, por ser ejemplo para otras naciones a partir de los logros y del desempeño que nuestro país íbamos teniendo. ¿Cómo no habría de ser así si México hoy se proyecta al mundo como un país inseguro, un país en violencia, un país empobrecido, un país donde no se generan empleos y oportunidades de desarrollo para los mexicanos? México dejó de ser ese país que fuera referente ante los otros países. Déjenme mostrarles esta lámina que nos muestra muy bien qué lugar ocupa hoy México frente a los otros países de América Latina. Prácticamente el último lugar, solo por encima de El Salvador. Mientras que a los otros países de América Latina les ha ido mejor y su población ha logrado superar condiciones de pobreza, México no ha sido exactamente ese el camino que ha seguido. Hoy tenemos mayor número de mexicanos en esta condición de pobreza. México dejó de ser el país que atrajera mayor inversión extranjera. Todavía en el 2001 estábamos por encima de Brasil. Hoy Brasil atrae 3 veces más inversión extranjera que nuestro país. 66,000 millones de dólares frente a 22,000 millones que hemos logrado atraer en el 2010. Yo estoy convencido que México es un país que tiene una gran fortaleza. Somos un país con un enorme potencial que hay que saber ofertar al mundo.
pero para ello es necesario, primero, tener un mejor desempeño al interior. La presencia de México en el mundo debe ser motor del desarrollo al interior, y también nuestro desempeño dará credibilidad ante los ojos de los demás países. Para que tú, ciudadano, para que tú, mexicano, te vaya bien y tengas mayores oportunidades de empleo a partir del crecimiento económico, de la estabilidad y la confianza que tengamos, y que este escenario nos proyecta ante el mundo. Tuve ya la experiencia cuando en medio de la crisis en el Estado de México, 2 empresas, Chrysler y Ford, estaban a punto de cerrar. El acuerdo con estas 2 empresas permitió que se quedaran, que ampliaran sus plantas, y hoy generan más de 3,000 empleos. Estoy convencido de que sí se puede llevar a México ante escenarios internacionales para que más inversión productiva venga a nuestro país. De esto hablaré en los próximos minutos. Gracias, Enrique Peña Nieto. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. Para mejorar la fama de México en el mundo, insisto, tenemos que echar a andar la economía, tiene que haber trabajo y así vamos a serenar al país. Propongo de manera muy específica el que se lleve a cabo, y eso es lo que vamos a hacer, un programa de atención a los jóvenes. Ya hablé de normalizar la situación económica con una tasa de crecimiento del 6% para generar 1.200.000 empleos, pero tenemos que atender el rezago. Hay 7 millones de jóvenes que no tienen oportunidades de trabajo ni de estudio. Vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes, apuntando a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Tengo como experiencia lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, para mí uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Él enfrentó la Gran Depresión, que se inicia en 1929, echando a andar una serie de medidas para reactivar pronto la economía y generar empleos. Puso a trabajar a la mayor parte de los estadounidenses. En 6 semanas generó 4 millones de empleos, fundamentalmente para los jóvenes. Eso vamos a hacer en México. Desde los primeros días del próximo gobierno vamos a atender a los jóvenes, porque si no vamos nosotros por los jóvenes, van otros. Nunca hay vacío, siempre se llena. Si no vamos nosotros por los jóvenes, van otros a engancharlos para que tomen el camino de las conductas antisociales. Ahora los jóvenes nos están dando una gran lección. Desde hace un mes se está dando un despertar ciudadanos. Yo puedo decir que vivan los jóvenes, que vivan los estudiantes. Hoy es 10 de junio, un día que no podemos olvidar, como el 2 de octubre del 68, por la represión autoritaria. Nunca más la represión a los que luchan por la justicia, por la libertad y por la democracia. Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Muchas gracias, Javier. Ojalá el señor López Obrador, como Octavio Paz, hubiese renunciado en repugna a esta matanza del 68. Pero, en fin, él tendrá que responder. Hoy quiero plantear que estamos frente a un dilema. Estamos frente al dilema de la restauración del PRI con 2 rostros diferentes. El rostro del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, el rostro del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Uno ya dijo que no quiere las reformas, habla de que México va a crecer y los jóvenes van a tener empleos, y el único camino es una reforma laboral que nos permita más de 400,000 empleos formales al año. El candidato del PRI habla de reformas y cuando ha tenido la oportunidad de hacerlas, las ha negado. Y no solamente esa, también se opusieron a la reelección de alcaldes y legisladores. Tiene razón el candidato del PRI, solo tiene razón cuando dice que hay más violencia. En lo que no tiene razón es en las causas de la violencia, porque creo que habría que ser suficientemente serio, y cuando vemos este tipo de alianzas, nos damos cuenta cómo exgobernadores del PRI, aunque hoy ya se deslinda, son los cómplices del crimen organizado. Yo les digo a las mujeres que me escuchan en Veracruz y me lo pidieron, la Marina se va a quedar en Veracruz, porque la Marina